el editorial del día de hoy, que hemos decidido ponerle el nombre de En Argentina, si sos viejo, jodete. Así lo define este breve decálogo que hice sobre el trato de la Argentina con los jubilados durante décadas. Y voy a arrancar hablando durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, que se apoderó de los fondos de los jubilados para lograr cubrir y pagar los retiros de los militares. Así arranca una historia poblada de atropellos con los jubilados. Si nos adelantamos en la línea del tiempo y nos situamos en el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, encontramos la crisis económica y la hiperinflación, que impidió sin lugar a dudas que haya algún tipo de aumento para este sector. Luego vino el gobierno de Carlos Menem, que pasamos de la estatización a la privatización. Y no solo eso, a la falsa promesa de la administradora de fondos de jubilados y pensionados, es decir, las AFJP. Luego vino la incautación de los fondos con Fernando de la Rúa, pero para peor vino el famoso corralito. Y no solo eso, también la aplicación del 13% de descuento para los empleados, incluyendo los jubilados. Quizás en el mejor momento económico en el que estuvo el país con Néstor Kirchner, entre el 2005 y el 2011, donde el país crecía a tasa china, con un 8% anual, tampoco se les otorgó el beneficio ganado por ley del 82% móvil. Es más, ni siquiera Cristina Fernández de Kirchner lo hizo, porque más adelante en su gobierno vetó esta ley. Si nos vamos a los últimos años, con Mauricio Macri, encontramos peor la situación, porque estuvo la falsa promesa de la devolución de los juicios con el Estado. Y no solo eso, el atraso con respecto a los derechos ya conseguidos en la reparación histórica. Y estoy hablando precisamente de los medicamentos gratuitos, que se les quitó a los jubilados. No solo eso, se intentó extender la jubilación a 70 años. Y en el gobierno de Mauricio Macri se destapó la olla de la corrupción del PAMI, del gobierno kirchnerista, cuando el propio titular de ese organismo declaró que existía una industria para robar el dinero del PAMI adulterando los padrones. Ahí fue cuando salió a la luz las 16.000 sillas de ruedas abandonadas del PAMI. Pero nos vengamos a la actualidad con Alberto Cuarentena Fernández, que eliminó la ley de aumento trimestral para los jubilados, de acuerdo a la inflación, a través de un decretazo, y cuyo DNU solamente permitió un aumento del 6%, que fue el último que se aplicó, y además la semana pasada se prorrogó este decretazo hasta diciembre del 2020. No solo eso, durante este gobierno y durante esta cuarentena, tampoco hubo consenso con el oficialismo, porque el oficialismo se negó a discutir las jubilaciones de privilegios, y estoy hablando de los jueces. Pero nos vengamos a la órbita provincial. Hablemos del gobierno de Juan Carlos Romero, donde se cedió la caja de jubilación provincial, que era lo mejor que había en ese momento en cuanto a ingreso salarial para el jubilado, a la nación. Lo que provocó, por supuesto, un sueldo de hambre para los adultos mayores. Vamos con Juan Manuel Urtubey, que es cierto, otorgó el boleto gratuito, libre y gratuito para los jubilados. Sin embargo, no hubo equidad en la entrega del 82%, que solo alcanzó a los docentes. Hablemos de Gustavo Cuarentena Sáenz, que le quitó ya directamente el derecho ganado del boleto gratuito. Hoy los jubilados no pueden subir al colectivo si no pagan. Y no solo eso, las políticas nacionales son aceptadas casi de rodillas por este gobierno provincial, a pesar de tener sentado en el Congreso de la Nación a un aliado, que es Martín Grande, como diputado nacional. A ver, la jubilación mínima hoy oscila a los 17.000 pesos. Y la canasta básica para el jubilado alcanza ya los 45.000 pesos con la inflación.
La movilidad jubilatoria es un derecho constitucional establecido ya históricamente en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Por lo tanto, debe ser reglamentado por una ley en el Congreso de la Nación. Hoy la Argentina tiene una eterna deuda con los jubilados. Crece el porcentaje de trabajadores y trabajadoras en negro, lo que hace que muchos no puedan aportar para su jubilación, porque temen perder el beneficio de algún subsidio. A ver, el porcentaje de una jubilación no debe ser lo único que deben discutir los políticos, porque 1.000, 2.000 o 3.000 pesos no le va a cambiar la vida, no le va a modificar la vida y no le va a resolver la vida a un jubilado que está bajo la línea de pobreza, a un jubilado que no puede pagar la canasta básica y a un jubilado que a esta altura de su vida ya no tiene revancha. Para que haya un sistema de equidad, no deben haber sueldos como el de los jueces, que son superiores en 50 veces a un haber mínimo. Más claro, échele agua. Así arrancamos nuestro programa.